En 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 12. Tenemos cada día que reflexionar y saber que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Así que dígale al Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, revélate a mi vida, Señor. Dice así la palabra del Señor, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. No el espíritu del mundo, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha revelado. ¿Qué es revelar? Correr el velo, darnos entendimiento, comprender el propósito de Dios. Así que puse como título a este mensaje, sabiendo lo que Dios nos ha concedido. Vieron que se complica, ¿no? Porque el Padre Nuestro nos enseña, hágase tu voluntad así como en el cielo, aquí también en la tierra. Jesús enseñó que la única manera de tener éxito en la vida cristiana, en la vida en sí, es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de nuestro Creador, porque nos creó con propósito y, claro, dice que sus caminos Él notificó a Adán, lo notificó a Moisés, lo notificó a cada uno de nosotros, pero cada uno tomó por su propio camino, dice la palabra, ¿no? Cada uno tomó su propio camino. Y eso es catastrófico, porque dice que hay caminos que al hombre le parecen, y cuando dice hombre dice mujer, le parecen derechos, correctos, que está bien. Pero los pensamientos de Dios son totalmente diferentes y los caminos de Dios totalmente diferentes a los nuestros. Porque la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa, autodestruye al ser humano en alma, cuerpo y espíritu, nos destruye. Así que el Señor se revele a nuestras vidas, entender que Él es nuestro Padre, o sea, porque uno lo comprende tal vez aquí, pero no aquí. Hay diferencia en lo que se llama convencimiento de estar convertido. Cuando uno está convencido lo sabe acá, pero no lo sabe acá. Y cuando uno está convertido lo sabe acá y lo sabe acá. Está totalmente seguro de que Dios nos creó, de que Dios tiene un propósito con nuestra vida, de que Dios tiene un plan, de que el Señor quiere lo mejor para nosotros. Pero claro, como se echó a perder antes por causa del pecado y de la desobediencia, tenemos que estar lidiando hoy nosotros. Pero miren, no le echemos la culpa a Adán de lo que nos pasa, ni a otro de lo que nos pasa, sino hacete cargo. Porque Dios, cuando estemos cara a cara y nos presentemos delante de la presencia del Señor, no vamos a tener excusa. Dios nos va a preguntar qué es lo que hicimos con nuestra vida, qué es lo que hicimos con todo lo que Él nos reveló a través de su palabra. Esta es la revelación de Dios nuestro Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo y del ser humano, porque aquí nos habla del corazón
del hombre, de cómo somos y cómo debemos ser. ¿Qué sucesos nos pueden impedir ver lo que Dios nos ha concedido? ¿Qué es lo que nubla la visión? ¿Qué es lo que hace que no podamos entender, comprender? Hay pasajes que yo uso muchísimo porque me tocan tan profundamente y una realidad tan grande. Dice que los sentidos son extraviados, ¿no? ¿Y quién se encarga de eso? Bueno, el diablo. Porque así dice la Escritura. Lo puede ver ahí en 2 Corintios capítulo 10, verso 3, creo que dice, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Fue astuta la serpiente, Satanás. Con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ¿no?, sean extraviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Y nos hace ver lo malo como que no es tan malo, como que no nos va a hacer tanto daño, como que a Dios lo va a aceptar, le va a agradar, o si no le agrada tanto, pero bueno, Él sabe que la carne es débil y que yo, bueno, me esfuerzo, trato, pero no se trata solo de esforzarnos para lograrlo, se trata de lograrlo, de tener éxito, de poder superarlo, de salir adelante con la ayuda del Señor. Entonces, tenemos que ver que la voluntad de Dios, la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Así dice el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Aquí están los mandamientos, la regla de vida, de conducta, en todos los aspectos, en todos los roles. Regla infalible de fe, cómo conocer a Dios, quién es Dios y cómo nosotros caminar con Dios. Por eso escudriña, estudia, vení los días viernes a estudiar la palabra, lee la palabra en tu casa. Lo que no entiendas, preguntanos a nosotros, porque estamos para perfeccionarte, para ayudarte, para que logres entender la palabra del Señor de una manera correcta, porque hay reglas para interpretar la Escritura. No puedo interpretar como se me da la gana, sino que el Señor me ayude. Y dice que ya el Señor nos ha concedido, y es nuestro, lo que Él promete. Debemos proponernos creer y mejorar nuestra calidad de vida a través de la gracia de Dios, de ese regalo de Dios maravilloso y esa virtud que es poder, la virtud de la capacidad que nos da el Espíritu Santo para producir un efecto positivo. De nuevo, la virtud es una capacidad que nos da el Espíritu para producir un efecto positivo. Por eso en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 5 dice, a la fe añadí virtud, a la virtud conocimiento. Viene el Espíritu Santo, unge nuestros ojos con colirio, nuestra alma, y nos abre el entendimiento para comprender la voluntad de Dios, el propósito de Dios. ¿Qué quiere Dios con mi vida? Con tu vida. No somos un número para Dios. No somos uno más de los 8.000 millones de personas que están en el planeta. Dios te creó porque quiere que le sirvas, que seas una vida productiva, que pases por esta tierra y tu vida marque la vida de otras personas. Entonces, el enemigo va a tratar de extraviar nuestro sentido y sacarnos del propósito, sacarnos de la voluntad de Dios y hacer que la vida se pierda con los deseos de los ojos, de las carnes, de la vanagloria de esta vida, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos.
y hacer nuestra propia vida. Y no le sirve a Dios que vivamos, quiere que sea generoso, 70, 80, 90 años los que pueda vivir, y pasar por el planeta y perderte por no haber hecho su voluntad, por no haber obedecido, por no haber creído, por no haber hecho lo que al Señor le agrada. Entonces, que el Señor nos ilumine y nos haga entender que para vos y para mí el vivir es Cristo. No hay otra opción, no hay otra vida fuera de la que el Señor ha creado para nosotros. Vivir la vida porque después de esta no hay otra es una mentira del diablo. Hay una vida eterna. Hay una vida eterna. Y tenemos que hacer la voluntad de Dios para estar eternamente y para siempre con Él, vivir para Él, sirviéndole. Porque después de que salgamos del cuerpo vamos a seguir viviendo. Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Porque sos ya, no cuando te mueras y pases al 100% a la eternidad. Ya sos eterno. Y ahora estás sujeto al cuerpo. Y depende qué es lo que hagas con tu alma y con tu cuerpo, cómo va a ser nuestra eternidad. Que el Señor nos ilumine, nos revele, nos ayude a entender que la mejor vida es con Cristo. La mejor vida es con Jesús. La mejor vida es seguir a Jesús. Y la vida de bendición, de paz, de gozo, de victoria, sentirse completo, sentirse realizado, sentirse bien, es vivir con Cristo. No hay mejor vida que la vida que el Señor nos ofrece. Que el Señor nos ayude. Entonces es necesario entender bien lo que Dios ha hecho por nosotros. Es necesario entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Revelación por el Espíritu Santo. Y cuando uno se convierte a Cristo está entrando en ese camino de revelaciones de Dios. Y el Espíritu Santo da testimonio al espíritu humano de que eres un hijo de Dios y que Dios te ama y tiene un propósito eterno con tu vida. Entonces, lo que Dios ha hecho por nosotros, entenderlo y hacer lo que Dios nos pide. Eso es lo que tenemos que entender. Simple, sencillo. El Evangelio es sencillo. A veces nosotros lo complicamos. Entender lo que Dios hizo por mí y hacer lo que Él nos pide que hagamos. Y dentro de eso habla dejar lugar al Espíritu Santo, porque por eso dice, el Espíritu Santo nos revela qué quiere el Señor. Porque dice, Jesús tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué quiero yo de tu vida, Luisa? ¿Qué quiero yo de tu vida, David? ¿Qué quiero yo de tu vida, Hilda? ¿Qué quiero yo de tu vida, Mario? ¿Qué quiero yo de tu vida, Ana? ¿Qué quiero yo de cada uno de nosotros? El Espíritu Santo nos va a hablar por la palabra, en esos momentos cuando estamos en comunión, que estamos orando, porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Estás buscando a Dios, estás orando y bueno, Él va a poner en tu corazón el sentir. Dice Romanos 12, 1 y 2, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. En gratitud, entreguemos cuerpo, alma y espíritu. Entreguen sus cuerpos al Señor por lo que Él ha hecho por ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. Sacrificio nos habla de morir. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran allí, ¿no? Tipificaban lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Y Él murió
por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, el Señor toma nuestro lugar y ahora lo que nos pide es que nosotros podamos morir a este mundo, morir al yo, morir a la carne, morir a la voluntad del hombre y hacer su voluntad. Un sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Renovate en el espíritu de la mente. Entonces comprenderán, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios para nosotros? Buena, agradable y perfecta. Dice también en Colosenses capítulo 3, versículo 1, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, porque morimos al yo, morimos al mundo, porque Jesús dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y qué lindo que es estar en el mundo y no ser del mundo. No ser un mundano, sino ser un hombre, una mujer de Dios. Un hombre y una mujer que camina con Dios. Me gusta la expresión cuando dice de Enoc, y Enoc caminó con Dios. Y cuando menciona personas o personajes de la Escritura, caminar con Dios, y eran personas vivas, que estaban en este mundo, pero no eran del mundo. Somos del Señor. Entonces dice de nuevo, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, en lo eterno, en lo que no pasa, donde Cristo está sentado en el lugar de honor. ¿Dónde está sentado Cristo? A la diestra del Padre, en un lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo. Y no está diciendo piensen en que se van a morir, no, piensen en lo lindo y maravilloso que es caminar con Dios, porque decimos, Padre del cielo, te adoramos, cantamos, pero no es solo Padre del cielo, sino que es el Padre de la tierra, es tu Padre celestial, es mi Padre celestial. Entonces piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Yo deseo, anhelo con todo mi corazón ese día, cuando Jesús retorne, ya sea que esté en el cuerpo o no, no me preocupa, no te debe preocupar, porque cuando Cristo retorne, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que no te hagas problema por eso, tenés garantizada el presente y el futuro, y toda la eternidad, si estás en Cristo. Entonces, que el Señor nos ayude a llegar a la meta. Por eso Pablo estaba tan seguro de eso, ¿no es cierto?, que dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está preparada la corona de vida, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino que nos incluyó a todos nosotros y a todos los que aman su venida, dice, ¿no? Qué lindo, qué glorioso. Pero esto se recibe por fe, se recibe por revelación. A mí nadie me va a negar que esto es verdadero, porque el Espíritu Santo me da testimonio. Estoy tan seguro, como que me llamo David Ledesma, de que estas verdades de la palabra son fieles, son verdaderas. Y así como se cumplen muchas cosas que recibo en esta vida presente, se cumplirá todo lo que está por venir.
Entonces, que no nos invada la incredulidad. Porque cuando estamos pasando por dificultades, por problemas, cuando sufrimos, el diablo nos quiere meter incredulidad, nos quiere meter dudas, ¿no? Cada vez que escogemos no creer a las cosas que provienen de Dios, cada vez que escogemos porque nos presiona la situación, la circunstancia, escúchenme, a mí también viene el diablo y quiere hacer dudar a veces de cosas, ¿eh? Pero ¿será? ¿No será? ¿Por qué me está pasando esto? A mí me pasa lo mismo que a usted, como dice la canción. Ahora, no le doy lugar. Digo, apártate de mí, Satanás mentiroso, porque es mentiroso y padre de mentira. Él de lo suyo propio habla. Así que no le creas, es engañador, es astuto. Y cada vez que escogemos no creer a lo que viene de Dios, nuestra voluntad se tuerce, conectándose más con la naturaleza caída, con los fracasos, con todo lo malo que el enemigo trae, y no con la divina, con la espiritual, con lo que es de Dios. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Viene el diablo y roba la palabra que ha sido sembrada. Así dice. Entonces no se lo permitas. Parate firme, decís, Satanás, escrito está. ¿Cómo lo corrió Jesús al diablo? Escrito está, escrito está, escrito está. Yo creo lo que el Señor me dice, yo creo lo que la palabra de Dios dice. Y oro y digo, Señor, trae revelación a tu pueblo, trae revelación a mi vida. Cuando uno decide creer más en la forma natural, dice 1 Corintios 2, dice, la mente natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu Santo te tiene que revelar esto que te está predicando el pastor. La forma natural son esos dardos de pensamiento que lanza el enemigo. Por eso nos manda la Escritura ponernos el yelmo de la salvación, cubrirnos la mente, el corazón. Dice Mateo capítulo 9, versículo 4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? El enemigo les ponía duda, le ponía incredulidad, le ponía espíritu contradictor. ¿Para qué? Para que ellos no recibieran, escribas, fariseos, los religiosos y aún personas, y para contaminar al auditorio, porque estaban rodeados de gente que estaba recibiendo, y el enemigo quería impedir que esa gente recibiera, quería desacreditar el Evangelio, quería desacreditar a Cristo. Entonces el Señor, que conoce los pensamientos, los reprendía y le decía, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Por qué pensás o dudás a veces del poder de Dios cuando yo sé que el problema es real y está? Pero también sé que Dios es real y está. Y poderoso es Dios para hacer. Lo que yo le dé más lugar es lo que va a prevalecer. Si yo me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza, entonces voy a robustecer mi fe y se va a cumplir lo que dice que mayor es el que está en nosotros. Aleluya. En la medida que yo le dé lugar al Señor. Efesios 2:3 dice, todos vivíamos así en el pasado, incrédulos, con dudas en nuestro corazón, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso cada vez que dudamos o no le creemos a Dios, le damos lugar a la naturaleza caída, a la naturaleza humana. Pero eso éramos antes. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, porque si sos incrédulo, si no le crees, igual que todos los demás. Pero gracias a Dios que nos tuvo paciencia, que envió a Jesús, que no se cansó como en Génesis 6, no, me arrepiento de haber creado el hombre. Pero por ahí hubo uno que se llamaba Noé
dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Por ahí Dios se encuentra hombres y mujeres. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, que le creen a Dios, que no le dan lugar a la duda. Dice el Señor, Efesios 6:16, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas, los dardos encendidos del diablo, del maligno. Levanten el escudo de la fe en las palabras, la fe en las promesas, la fe en lo que Dios te dijo. Si Dios te lo dice, créelo, persevera en ello. A lo mejor va a llevar tiempo. Tenemos casos en la Escritura, claro, cosas que suceden ahí en el momento o después. O que Dios permite, ¿no? Como la hija de Jairo, permitió que se muera, pero tenía un propósito. No temas, le dijo al padre, cuando lo frenaron, que le dijo, no vayas porque ya la nena se murió, ya está, ya no hay más solución. No le creas a la circunstancia. Jesús lo miró al padre y le dijo, no temas, cree solamente. Entonces levanta el escudo de la fe en el nombre de Jesús, no tengas temor, cree, persevera en el creer, porque la duda puede ser apagada por la fe. La fe en el nombre de Jesús, esa frase la teníamos cuando empezamos la iglesia, la creamos cuando empezamos la iglesia y la mantenemos. La fe en el nombre de Jesús opera milagros. Y hacía pasacalles y ponía en la puerta de la iglesia y acá dentro del templo. La fe en el nombre de Jesús opera milagros. Dios es rico en misericordia y nos ayuda por la fe a recibir, y los problemas son solucionados por la gracia de Dios. Así que si nosotros ponemos la fe en acción, y la fe, acordate que se desarrolla y crece. Está la fe natural, Dios nos creó con esa fe, pero está la fe que nos da el Espíritu, por eso Dios nos la reveló por el Espíritu, dice el texto de partida, 1 Corintios capítulo 2. Dios nos la revela por el Espíritu, de que esa palabra es fiel, es verdadera, se cumple, que Dios no engaña, que Dios es poderoso para hacerlo, y conforme creemos, va a ser hecho. ¿Cuánto lo creen? Conforme creemos, va a ser hecho. Unite, por eso hacemos la semana de ayuno y oración y seguimos clamando y rogando al Señor. Al recibir del Señor la bendición, la misericordia nos muestra que al recibir hay que mantener ese nivel de bendición a través de la fe. El escudo nos protege de todo lo que el enemigo quiera hacernos. La fe en Dios, en su palabra, en lo que Jesús hizo. Comunión en el Evangelio de Cristo. Dice ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 5, dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. O sea, Dios no va a dejar cosas inconclusas, sino que el Señor va a terminar lo que empezó. Dice que por nuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, por la comunión que tenemos en las buenas nuevas que Él nos ha dado, de que hay esperanza, de que hay solución, de que Él puede hacerlo, de que Cristo es victorioso y nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama, de que nunca el diablo le ganó a Cristo, de que Cristo en la cruz del Calvario, cuando dijo la obra está hecha, consumado es, la obra está terminada.
peleemos por esa bendición, como Jacob, aunque estuvo toda una noche. Yo a veces estoy 7 horas luchando en oración, un día entero, 3 días enteros, no importa, semanas, lo que me lleve, pero una cosa sucede, que la victoria viene, que la respuesta viene, que Dios hace milagros, que el Señor nunca nos falla, no nos defrauda. Él es poderoso para hacer, aleluya. Y esa vida de perfeccionamiento abarca todo, no solo nuestra relación con Dios y que uno mejora. Si tenías hábito de mentir o de decir malas palabras o cosas, esas cosas Dios las va quitando de la vida. Si tenías adicciones, Dios las va quitando de la vida, va perfeccionando el Señor. Porque uno entiende que es lo mejor. Y cuando renuncio a aquellas cosas que no le agradan al Señor, me estoy autoayudando. Porque una parte la hace Dios y la otra la hago yo. Cuando 2 Corintios 7:1 dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, está hablando de eso. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Es la acción que vos y yo tenemos que hacer. Huir del pecado, renunciar a las cosas que no le agradan al Señor. Dice, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. La santidad del Señor, esa santidad que es progresiva. Una cosa es instantánea cuando Dios nos ve a través de la sangre de Cristo, nos ve puro, santo y sin mancha, pero el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Es un proceso de cambios, de crecimiento, de madurez espiritual, de revelación, de entender qué es lo que me conviene. Tengo la fuerza, el dominio propio. El Espíritu Santo me dota de esa fuerza sobrenatural para hacer la voluntad de Dios, aprobando lo mejor. Dice, volvemos ahí a Filipenses. Mira, qué interesante, ¿no? Como dice aquí el capítulo 1, el versículo 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aleluya. Aprobando lo mejor. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso, lo mejor que es, abundar en amor, en conocimiento. Dice, en ciencia. Qué tremendo, el versículo 9 dice eso. Porque Dios es testigo de cómo os amo. Él oraba, el apóstol, por los filipenses, para que se cumpla ese propósito de Dios en ellos. Y nosotros los pastores oramos para que Dios cada día te ayude, te bendiga, te perfeccione. Y que el velo se corra y que entendamos definitivamente y para siempre que no hay mejor vida que la vida en el Espíritu, que la vida con Dios, que la vida de comunión con el Señor. El velo se corre, tengo convicción, recibo lo que Dios me ha concedido. Termino, si pueden estar pasando los chicos, ahí en el capítulo 2 de 1 Corintios, el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando viene esa revelación, ya pensamos como Jesús piensa. Y ustedes saben que Jesús piensa lo mejor para vos, lo mejor para mí. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Estoy en el verso 11, 2:11 de 1 Corintios. Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
nos ha concedido lo mejor. Cerrá tus ojos. Nos ha concedido la mejor vida, la vida con Él. Bendito sea su nombre. Siendo que en muchos lugares los cristianos son perseguidos, los cristianos no tienen la libertad como nosotros tenemos. Yo agradezco al Señor el privilegio que tenemos de como iglesia tener las puertas abiertas, poder congregarnos cuando queremos, hacer lo que hacemos. Tenemos muchos problemas en Argentina, sabemos. Pero gracias a Dios que tenemos libertad para predicar el Evangelio, para reunirnos. Y se imaginan el corazón de Dios y nosotros como pastores que vivimos para servir, ver asientos vacíos, nos da pena. Yo sé que alguno a lo mejor por el trabajo, por alguna circunstancia no vino, pero muchos, porque todavía no han tenido esa revelación que es imprescindible, es necesario edificar lo eterno para que podamos hacer tesoro en el cielo, para que podamos pasar una eternidad junto a Cristo y, como dije el domingo pasado, podamos retener lo que tenemos para que nadie tome nuestra corona. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Que el Señor nos ayude a permanecer fieles y que esa revelación de Jesucristo nos estimule cada día a buscar más en profundidad al Señor. Porque no hay mejor vida que la vida con Jesús. Señor, en este momento te damos gracias, te damos gloria. Gracias por perseverar, por estar, por tener libertad, Señor, de predicar tu palabra. Ayúdanos porque el fin está cerca y no sabemos si todos siempre vamos a tener libertad de tener puertas abiertas y de reunirnos. Señor, ojalá que hasta que tú vengas podamos así hacerlo. Ayúdanos a entender el propósito de vida, Señor, y que tú amas a los cordobeses, tú amas a los argentinos, tú amas, Señor, a este mundo. Y que podamos, Señor, ordenar nuestra vida, establecer un orden de prioridades, de tal manera, Señor, que no descuidemos nunca nuestra relación contigo, en el nombre de Jesús. Y síguenos revelando tu voluntad y tu propósito y úsanos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.